eso es del peronismo. Bueno, vamos a abrir un poco la conversación. Vamos a la provincia de Mendoza, que Mendoza en temas educativos siempre parece, por lo menos, proponer discusiones, estar un poquito adelante, innova y, bueno, genera títulos que a nosotros nos despiertan verdadero interés, porque habla un poco de lo cotidiano, ¿no? De la escuela, de la vida cotidiana de los padres y de los hijos. Multas por bullying. Escuchen, Mendoza aplica multas a los padres de chicos que hagan bullying en el colegio. La nueva ley establece en una primera etapa la intervención de la escuela y el acompañamiento de equipos interdisciplinarios. En caso de que los padres no colaboren o incumplan las medidas dispuestas, va a tomar intervención el juzgado contravencional, que puede aplicar multas de hasta 1.500.000 pesos o sanciones como tareas educativas o comunitarias que deberán realizar los padres. Vamos a una escala superior del asunto, vamos a los padres. Hablemos de esto con Tadeo García Salazar, que es el ministro de Educación de Mendoza y está conectado. Salazar, ¿cómo va? Gonzalo y el equipo de Infobae los saludan. Hola, muy buenos días para todo el equipo de Infobae. Gracias por atendernos. Y bueno, es un título, la verdad, que hayan pensado en... bueno, los padres también son responsables de los actos de bullying que cometen sus hijos. Bueno, efectivamente, como explicaste, lo que se promulgó ayer es una modificación del Código de Contravenciones de la provincia de Mendoza. Y esto implica una tarea final, digamos, para aquellos padres que no colaboran con el proceso de convivencia y obviamente no cumplen con su rol parental de un compromiso previamente asumido. Lo que hay en las escuelas de Mendoza es un protocolo muy claro que dice cuándo se interviene en caso de bullying. Está muy definido cuándo son casos leves, casos intermedios o casos graves. Recordemos que el bullying, que también puede tener una modalidad que es ciberbullying, es el acoso sistemático, sostenido, el hostigamiento entre pares y que eso genera ya sea un daño físico o un daño psicológico a la otra persona. Sí. Entonces lo que se hace en este protocolo es citar a los padres, las personas involucradas, en este caso los estudiantes, y se les pide un compromiso, se hace como una mediación escolar, y lo que nosotros vemos es que en esa mediación escolar muchas veces los padres no cumplen con ese compromiso y no cesan las conductas de hostigamiento y en algunos casos hasta son avaladas por los padres esas conductas de hostigamiento. Entonces, lo que hay es esta instancia nueva, judicial, que se abre las actuaciones a un juez contravencional y que un juez de contravenciones puede aplicar multa. Pero finalmente lo que nosotros apelamos es a la responsabilidad parental. La escuela educa en un horario limitado, 4 o 5 horas por día, y el resto de la educación viene de la familia, de la casa. Nosotros lo que necesitamos es que los padres colaboren con ese proceso. ¿Y ustedes creen que cómo lo tomarán los padres? Bueno, por ahora la repercusión que nosotros hemos tenido dentro del sistema ha sido muy positiva. Sí. Sobre todo porque tenemos muchísimos padres de los chicos que son víctimas que generan este tipo de denuncia o de malestar por el incumplimiento de alguna de las partes. Esto da una posibilidad más de trabajo con los padres y bueno, es complementario a todo lo otro que yo les contaba, que ya las escuelas tienen un protocolo, nosotros tenemos una capacitación obligatoria para todos los docentes y todo el personal que trabaja con infancias dentro de educación y dentro de todo nuestro ministerio. Entonces, bueno, de alguna manera el Estado trata de hacer su parte, la escuela trata de hacer su parte. Necesitamos que los padres se responsabilicen también fuera del horario de clase principalmente. Ministro, ¿y si alguna familia o el adulto responsable, porque entiendo que no es solo para padre o madre, sino el adulto responsable de esos chicos, no tuviera dinero? ¿El proyecto o la promulgación prevé que pudiera hacer algún trabajo social o alguna cosa como para pagar, entre comillas, por la falta de su hijo? Sí, efectivamente, está previsto que el Código Contravencional lo prevé, que haya trabajo comunitario. De hecho, la mayoría de los jueces primero optan por esa medida de que haya trabajo comunitario. Obviamente el trabajo comunitario puede ser fuera o dentro de la escuela y también puede ser que obligar a los padres que hagan determinados tipos de cursos de escuelas para padres que hay en estos temas y finalmente, obviamente, si no cumple con eso, está la multa. Y el Código de Contravenciones, para todas las contravenciones, lo que pone es que con la reincidencia el juez puede merituar finalmente, en casos graves, que haya días de prisión también. Lo digo porque sí, también como estamos hablando de infancias, está bueno
como mensaje quizás que las cosas que uno hace mal no se arreglan solo con plata, digo, ¿no? Porque si no parece que si tengo dinero entonces puedo ir, maltratarte, hacerte pasar horrible y después voy y pago la multa y listo, digo, como enseñanza, digo, ¿no? Me parece que, pero bueno, lo que acabas de decir está bien porque va en ese sentido. Sí, efectivamente, hay una... En general, el Código de Contravenciones de Mendoza y, bueno, mucha de la jurisprudencia vigente va a esto que vos señalás, de una especie de justicia restaurativa, claro, de que se pueda reparar un daño en la institución o a las otras personas. ¿Cómo, para llegar a decidir esto, qué camino recorrieron? ¿Un camino de frustración, de imposibilidad, de que los casos de bullying se disparaban, crecían, que se atravesaban situaciones inéditas, para llegar a tomar la decisión de, bueno, vamos por los padres, vamos a involucrar a los padres en esto? ¿Qué tuvo que pasar? Bueno, se dieron 3 o 4 cosas. La primera es que nosotros también tenemos una línea gratuita de comunicación oficial del gobierno donde se pueden hacer estas denuncias. Vimos que del año pasado a este año se incrementaron la cantidad de denuncias de casos de bullying. El segundo punto fue los mismos docentes y directivos de las escuelas nos pedían que tomáramos medidas con aquellos padres que inclusive algunos los citan a esas reuniones de mediación y no van a las reuniones de mediación. Entonces hay una delegación y despreocupación por parte de muchos padres, no son todos, pero es un porcentaje importante. Y finalmente, bueno, Mendoza este año tuvo casos que algunos fueron muy relevantes desde el punto de vista de la vinculación del bullying con algunas situaciones y bueno, obviamente teníamos que actuar y pedir la colaboración justamente de lo que les contaba más temprano, de las familias, porque si esto no se da, la escuela sola no lo puede solucionar. ¿Y qué tipo de casos tuvieron? ¿Cuál fue el caso que más los conmovió? Y ustedes recuerdan, bueno, hubieron muchos casos, pero el más resonante de una niña que estaba con un arma y disparó varias veces. Sí. Antes no tuvimos personas heridas, pero en ese caso también hubieron una mezcla de problemas de salud mental y de bullying. Y bueno, nosotros creemos que esto se podría haber evitado con una intervención previa de las familias. ¿Hay alguna intención o programa para quizás que los fondos que sean recaudados a través de estas multas se dirijan específicamente a programas de prevención o de capacitación para los padres, para docentes, o no está contemplado? Lo que está contemplado es que vayan un fondo para capacitaciones, pero sobre todo para bibliotecas. Okay. Está previsto que el fondo de las multas lo que haga es financiar las bibliotecas públicas, obviamente. Claro, hoy cuando hablamos de bullying, ministro, ¿qué es lo que más se repite? ¿Cuál es la norma en el bullying, ¿no? Si existe una norma, ¿no? Pero ¿qué es lo que más sucede? ¿El tipo de agresión, el tipo de acoso, cuál es? En la casuística en nuestra provincia es principalmente el hostigamiento sistemático sostenido para generar un daño psicológico, diríamos, o un malestar en alguna de las personas. Sí. Tenemos mucha presencia de ciberbullying, o sea, vemos que el bullying no solo se da en la escuela, en un horario escolar, sino fuera de la escuela, en redes sociales, o continúa el hostigamiento entre pares. Y tenemos, o por decirlo de alguna forma, el 90% de los casos no son de violencia física. Sí tenemos un porcentaje, pero la mayoría es de violencia psicológica, lo cual termina influyendo negativamente en el estudiante hostigado, agredido, en la cantidad de faltas, en su rendimiento académico, luego en problemas de socialización, se generan trastornos de todo tipo. Entonces, bueno, sí tiene un impacto muy negativo, que está hiperestudiado, pero digamos que la característica principal, por lo menos acá en Mendoza, sí, ese hostigamiento es para infligir un daño más psicológico y sostenido en el tiempo y de exclusión entre pares. ¿Y ciberbullying? Ciberbullying a través de redes sociales. De hecho, muchas de las pruebas que presentan los padres es de ese hostigamiento a través de redes sociales. ¿Hay una edad del bullying? ¿Una edad donde un segmento donde ustedes identifican que los casos se incrementan, que hay una diferencia entre una edad y otra? Yo diría que no hay una edad específica, pero en Mendoza la mayoría de los casos están concentrados en las escuelas secundarias, o sea, de los 13 años en adelante, pero
te diría que un 20-30% de casos que pueden comenzar en la escuela primaria ya en quinto, sexto grado, o sea, chicos de 10, 11 años para arriba. Claro. Ministro, gracias por esta conversación. Vamos acá a discutir un rato con la mesa ahora sobre nuestras experiencias. Le agradecemos muchísimo. Bueno, gracias a ustedes por el contacto y comunicar este tipo de acciones. Muchas gracias. Tadeo García Salazar, ministro de Educación de Mendoza. No, porque me empecé a pensar en cada uno de nosotros y nuestros hijos. ¿Qué les decimos sobre esto? Y si no, yo me he encontrado incluso alguna vez corregido por mi propio hijo en algún comentario mío y detecté que tenía claro que hay cosas que no hay que hacer, cosas que no hay que decir. Me tranquilizó eso, lo tenía aprendido en el colegio, porque no se lo enseñé yo. Pasa que nosotros, por lo menos a mí lo que me pasa es que ha cambiado mucho el bullying justamente por el acceso a las redes sociales, o las plataformas online, lo que sea. Entonces, y aparte las soluciones de nuestra época... A mí me decían 4 ojos y yo me cagaba trompada y me decían 4 ojos por los anteojos y sufría un montón. Mi viejo siempre me decía, el que pega primero pega 2 veces y con eso ibas a resolver, ¿no? Entonces, y se acababa el bullying en esa instancia, pero... La parte online le agrega no solo el elemento del hostigamiento que te llega a casa, sino que aparte muchas veces desde el anonimato y con impunidad, porque también ahí tenés un desafío, que muchas veces los chicos aprovechan el anonimato de las redes sociales y ahí cómo procedes en esos casos, cómo demostrás que efectivamente es fulanito el que está llevando adelante este tipo de acoso online. Entonces hay un montón de dimensiones. Lo que me gusta de esta iniciativa es que al otorgarle responsabilidad a los padres, fuerza que recordar esta cuestión, que no es algo que está pasando necesariamente en el colegio o que está circunscripto al espacio del colegio. Los chicos en general se están conectando desde su casa con sus dispositivos y haciendo estas actividades. Entonces tiene que haber un rol del padre, del monitoreo, más allá de lo que sabemos de que no es solo el colegio el que debe formar y educar, pero que si están haciéndolo desde tu propio hogar, y bueno, ahí cabe una responsabilidad particular, ¿no? Hay que sacar las redes sociales. No, pero redes es difícil, pero es un tema. Pero el tema es qué hacer también si te enterás que lo están bulineando a tu hijo en la escuela. Porque hay momentos en que vos decís, ¿qué hago? Voy a hablar ya, hablo con él, hablo con ella. No te dejes en mi colegio está, en el grupo de padres, lo que se está usando mucho, sobre todo en el curso de Blas, que tiene 6, es el padre avisa si el hijo le comentó alguna situación de bullying de un compañero, para que el otro padre, que no, viste, no es que tu hijo, no hacen eso, al menos leo en el grupo de WhatsApp. Es como, me contó mi hijo que hoy pasó esto, y el otro padre se anoticia rápido, entonces puede hablar con su hijo de una manera no punitiva, porque tienen 6 años, lo podés moldear todavía, de decirle, che, no se hace eso, o sea, frená eso, ¿no? Y por ahora, en lo que respecta, en mi caso particular, funciona bastante. Las mías son más chiquitas, o sea, una que no juega, digamos, porque tiene 1 año, o sea que todavía no participa. Isabel tiene 4, casi 5. Y hay una cosa de los niños que yo no sé si lo pongo en bullying en esa edad, que es como los chicos son muy crueles, ¿viste? Dicen unas cosas tremendas y a los 2 minutos están jugando como si nada hubiera pasado. ¿Viste que sí, yo lo que, pero no es del lado sino de que pueda bulinear, digamos, ¿no? Como hablarle bien a las personas, tratar a las personas como que te gustaría que te traten a vos, o sea, como en esa cosa. A veces me parece que los padres, las madres estamos como muy preocupados de criar hijos exitosos y no de criar buenas personas. ¿Viste? Como el mejor colegio, que aprenda, que cuánta cosa tiene, que sepa inglés, francés, chino, porque es el futuro, y que además vaya a tener... ¿Es buen pibe ese que vos estás criando? Siempre. ¿Es una persona con la que vos después, cuando sea grande, te vas a ir a tomar una birra? Que vas a estar orgulloso de, che, tiene buenos gestos, es solidario, piensa en los demás. Me parece que a veces, en esta locura de todo arriba, bueno, che, es una persona. Y aparte, mencionás una etapa formativa que es súper importante. Jordan Peterson habla de, justamente, los chicos hasta los 4 años es cuando integran muchas de sus habilidades sociales y es lo que los define socialmente a futuro. Y es la etapa que no están escolarizados, ¿no? Entonces es donde más responsabilidad nos cae sobre cómo aprenden a vincularse con el otro, porque eso es lo que termina marcándolos después a futuro, ¿no? Entonces esa etapa es clave y después define cómo se mueve mucho en el colegio. Totalmente de acuerdo, y muchas veces hablamos, con mi madre muchas veces digo, pero estás hablando muy largo, le digo, ya te perdió la atención. Y uno y no, pero es cierto, porque a veces uno, viste, como es largo y ya el chico es... Y mucho más de lo que vos digas es de lo que vos hacés.
Va a mirar mucho más lo que vos hacés y le va a entrar mucho más lo que vos hacés que lo que vos decís. Si vos hablas mal, te dirigís más a otras personas. Bueno, ve eso, copia más de lo que escucha. No depende mucho también del bullying del que el líder a mí me pasó de chico que el líder que está en el aula, que hay uno que termina siendo el líder, sea positivo o negativo. En mi curso yo teníamos un líder que era positivo. Entonces cuando él, nos dimos cuenta de grandes esto, lo hablábamos con él, cuando él detectaba un bullying, él la pudría. Y funcionaba, pero si te toca un líder negativo, es un garrón. Si en el curso hay un líder negativo. No, hay de todo. Hay muchos. Bueno, pero hay uno o dos que son como la punta de lanza. Yo siempre fui líder positivo en mi aula, en el secundario. Líder positivo total, por todas las características. Pero no era líder que... así que me cagaba a palo para defender al otro, no. Era el líder positivo. Después estaban los líderes negativos las manzanas podridas, como decían las profesoras. Las manzanas podridas de este cajón, decían. Qué feo. Sigan el ejemplo de Sánchez. No, Pedro, no me ponga ahí. Creo que me van a matar. No me cagan a palo a la salida de la escuela. Yo de chico cuando veía uno que era muy bullinero y conocía a sus padres, medio que decís, y con razón. Pero cuando nosotros éramos chicos se hablaba de bullying, ¿no? No lo llamamos como bullying, pero en la preadolescencia lo reconocemos hoy como bullying, ¿no? No decía bullying, pero el típico que siempre te volvía loco con algo físico. Cuando conocía a sus padres decía, con razón. Yo era como era visco, todo el secundario visco. Por eso está buena esta medida. ¿Sabes lo que me dieron? ¿Sabes lo que me dieron con el visco? O sea, visco, todo el secundario visco. Entonces, pues yo andaba bien por la vida y feliz. Pero me dieron a todos nos hicieron algún bullying físico en algún momento. Por temas físicos era algo que sí, que se hablaba. ¿Por la nariz? ¿Entendés? A ver. Listo, arranca el bullying. Pero escuchá, se hablaba de lo físico y no había nada, no pasaba nada. Hoy los chicos no hablan de lo físico. ¿Quién se animaba a hacerle bullying a...? No, imposible, ¿no? Pero era imposible. Yo me iba a las manos. Por eso, toda esa bondad, detrás de esa bondad hay un lobo jaulado. No, yo me iba a las manos. Ese tamaño a los 8 años se lo solucionaba. Claro. Vamos a hacerle bullying a Andrés. ¿Volvé a decirme algo? ¿Volvé? Arranca, maestro. Hubo un año de... ¿Cuánto noqueaste, no? Un poquito. Hubo un año de la primaria que 2 del turno mañana juraron que me iban a cagar trompada porque no soportaban que yo fuera líder positivo, que fuera popular. Y me juraron que me iban a esperar en la plaza y el único día que nos cruzábamos era los miércoles. Y para mí los miércoles eran de una angustia. Qué feo momento. Eran de una angustia. Que yo iba a la primaria, sexto grado, en la caminata, desde mi casa hasta la plaza era hoy me cagan a palo. Hoy me cagan a palo. ¿Y no le decías a tu mamá que te lleve? No, lo tenía en secreto. Lo tenía en secreto. Me van a agarrar. Y entraba a la escuela, y ya cuando entraba a la escuela estaba a salvo, porque sentía, y había pasado el miércoles, era como la frontera de la semana. Ay, ¿cuánto tiempo viviste así? Un año entero. Un año entero. Y eso es un bullying. Eso era una cosa horrible. Y bueno, pero no se veía como tal. ¿Entendés? Después, por eso digo a fin de año me terminé haciendo amigos de los que me querían cagar a trompada. Pero se vivía así. Los pibes vivíamos sin saber lo que era el bullying, sufriendo bullying. Era parte de la formación social de esa época también. Era parte de eso, el carácter que iba a formar.